Buenos días, chicos. Concluimos la serie de vídeos dedicados a las moléculas portadoras de la información genética. En este sexto vídeo vamos a aplicar los conceptos y métodos de la genética a la herencia humana. El ADN es la molécula encargada de almacenar toda la información genética. En el núcleo de las células eucariotas se une a las histonas para formar la cromatina, que se condensa en forma de cromosomas durante la reproducción celular. Todas las células del cuerpo humano, excepto los glóbulos rojos, presentan las mismas moléculas de cromatina y los mismos cromosomas. El ser humano es una especie de diploide, en la que cada célula posee 46 cromosomas, agrupados en 23 parejas. Las únicas excepciones son los glóbulos rojos y los gametos. Los glóbulos rojos porque no poseen núcleo, y los gametos porque son unas células un tanto especiales, destinadas a fusionarse. Cuando una célula humana se divide, cada una de las células hijas recibe la misma información genética que la célula original, es decir, 46 cromosomas agrupados en 23 parejas. El proceso normal de división se denomina mitosis. Según la teoría cromosómica de la herencia, los genes son fragmentos de ADN que codifican la información para fabricar una proteína y que se encuentran alineados en los cromosomas, ocupando unas posiciones fijas. En el ser humano se cree que hay aproximadamente unos 23.000 genes, cuyo conjunto es lo que llamamos el genoma humano. ¿Cómo es posible que, si todas las células del cuerpo humano poseen la misma información genética, haya tantos tipos celulares distintos y estén especializados en funciones tan diferentes? Pues porque cada célula solo activa aquellos genes que le son necesarios para cumplir sus funciones y en los momentos en que necesita hacerlo. Decíamos antes que los cromosomas están agrupados por parejas. Resulta además que esta agrupación responde a una circunstancia muy concreta. Cada cromosoma de cada pareja posee información para los mismos caracteres que su homólogo, aunque no tiene por qué ser exactamente igual. La información de cada carácter hereditario depende de un par de genes, alelomorfos o alelos, situados en el mismo lugar o locus de los cromosomas de cada pareja de homólogos. Por ello, es importante identificar los cromosomas para poder estudiarlos mejor, mediante unos mapas de cada cromosoma o mediante una imagen del conjunto de todos los cromosomas, lo que se conoce como cariotipo, a fin de intentar averiguar qué genes están contenidos en cada uno de los cromosomas, o de descubrir posibles anomalías en el aspecto o número normal de los mismos cromosomas. Recuerda que existen enfermedades hereditarias muy graves debidas a un número anormal de cromosomas en las células. Los gametos no contienen un número normal de cromosomas de la especie. En el ser humano, cada gameto contiene solo 23 cromosomas y no 46. Pero no son 23 cromosomas cualesquiera, sino que hay un representante de cada pareja de homólogos. Mientras que en las células del resto del cuerpo la información genética está codificada por 2 copias de cada gen, en las células reproductoras lo está solo por una copia. Esta reducción del número de cromosomas típico se debe a un proceso de división celular muy especial, que recibe el nombre de meiosis, y que está destinado a garantizar que, tras la unión de los gametos durante la fecundación, se recupere el número normal de cromosomas. 23 cromosomas del óvulo más 23 cromosomas del espermatozoide son 46 cromosomas. Por tanto, al formarse un nuevo individuo, cada uno de sus caracteres hereditarios estará codificado, de nuevo, por 2 genes, uno recibido del padre y otro recibido de la madre. La forma como se expresa externamente cada carácter dependerá de la combinación de las informaciones genéticas contenidas en los genes paterno y materno, no de cuál sea el parental del que se ha recibido el carácter. Los caracteres estudiados en la genética mendeliana tenían solo 2 alelos alternativos, pero existen casos de herencia polialélica, en la que puede haber más de 2 formas alélicas posibles, aunque cada individuo solo presentará una pareja de alelos de entre todas las combinaciones posibles. Sucede así en el grupo sanguíneo AB0, el cual depende de la existencia o no de determinadas proteínas en la superficie de los glóbulos rojos, las proteínas A y B. Dichas proteínas están codificadas por un gen, al que denominamos gen I, de tal manera que el alelo I supra A sintetiza la proteína A,
que aparecerá en la membrana de los glóbulos rojos, los cuales serán del grupo A. El alelo I supra B sintetiza la proteína B, que aparecerá en la membrana de los eritrocitos, los cuales serán del grupo B. Y el alelo I minúscula no sintetiza ninguna proteína de la membrana de los glóbulos rojos. ¿Qué pasa si un individuo es heterocigoto para este carácter? Pongamos, por ejemplo, la combinación alélica I supra A, I. En este caso, se sintetizará la proteína A por parte del alelo I supra A, mientras que no se sintetizará nada a causa del I minúscula. Por lo tanto, el individuo será del grupo A. En este caso, se dice que entre ambos genes alelos se establece una relación de dominancia, de tal manera que el alelo que se expresa en el fenotipo es el gen o alelo dominante y el oculto es el alelo recesivo. En este caso, el gen que fabrica la proteína A es dominante respecto al que no fabrica ninguna, y las personas que llevan la combinación alélica I supra A, I son del grupo A. Por otra parte, si los dos genes que codifican la proteína de membrana portan la misma información, por ejemplo, los dos alelos fabrican la proteína B, el individuo es homocigótico para el grupo sanguíneo y se sintetizará la proteína B o la proteína B. En este gen también existen dos alelos que se expresan por igual en el heterocigoto, estableciendo entre ellos una relación de codominancia. Son los alelos I supra A e I supra B, codominantes entre sí, de forma que el alelo I supra A produce la proteína A en la membrana de los eritrocitos y el alelo I supra B produce la proteína B, de forma que las personas heterocigotas I supra A y supra B son del grupo AB. Resumiendo el caso de los grupos sanguíneos, el alelo que determina el grupo A se denomina I supra A. El alelo que determina el grupo B es el I supra B, y ambos son codominantes, mientras que el alelo que determina el grupo 0, por ausencia de proteína, se denomina I minúscula y es recesivo frente a los dos anteriores. Por otra parte, los seres humanos tenemos reproducción sexual con sexos separados, por lo que los organismos masculinos debemos producir células sexuales o gametos masculinos, y los organismos femeninos debemos producir gametos femeninos. El sexo de los seres humanos también es un carácter heredado, pero no depende de uno o varios genes situados en algún cromosoma de los 46 existentes, sino de la presencia de dos cromosomas completos. El sexo de los seres humanos está determinado por cuáles sean los cromosomas que integran el par 23, los cuales presentan dos formas, X e Y. Por este motivo, a los cromosomas del par 23 se les conoce como cromosomas sexuales o heterocromosomas, y se les distingue del resto de los cromosomas de las células a los que denominamos autosomas. La presencia del cromosoma Y determina el sexo masculino, y aunque existen otras combinaciones posibles debido a las aneuploidías, el sexo femenino presenta los dos cromosomas sexuales iguales, ambos X, por lo que las mujeres tienen el cariotipo 46XX. Por otra parte, el sexo masculino presenta los cromosomas sexuales diferentes. Uno es el X, mientras que el otro es muy pequeño y se denomina cromosoma Y. Por lo tanto, a los varones se les representa con el cariotipo 46XY. En cuanto a la combinación Y, esta es inviable. Como consecuencia de la división reduccional de la meiosis, los gametos llevan solamente uno de estos cromosomas, de forma que los óvulos solo pueden llevar el cromosoma X, pero los espermatozoides pueden portar un X o pueden portar un Y. Por lo tanto, el sexo dependerá de qué espermatozoide fecunde al óvulo, el que lleve el cromosoma X o el que lleve el Y. Por cálculo de combinaciones, se tiene un 50% de probabilidades de tener un niño o una niña. Estadísticamente, en cambio, nacen niños en un 52% de los casos. El tamaño del cromosoma X es de 153 millones de pares de bases y cuenta con unos 1170 genes.
mientras que el cromosoma Y es más pequeño, con solo 50 millones de pares de bases y unos 450 genes. Ambos cromosomas tienen una región similar y otra en la que difieren. Por ello, la herencia de los genes que se encuentran en la región diferencial de los heterocromosomas es diferente para el caso masculino y para el caso femenino. En el caso de las mujeres, al haber dos cromosomas iguales, los genes que están en uno de ellos tienen su correspondiente gen alelo en el otro, pudiendo estos encontrarse en homocigosis o en heterocigosis. Pero en el caso del hombre, los genes que están en el cromosoma X no tienen su alelo correspondiente en el Y. Todo esto da lugar a un caso especial de herencia, denominada herencia ligada al sexo, ya que afecta a algunos caracteres no sexuales que están localizados en la parte diferencial de los cromosomas sexuales y pueden provocar enfermedades o deficiencias graves. Ejemplos de esta herencia son un tipo de daltonismo o ceguera para los colores, las hemofilias A y B, algunas distrofias musculares, la enfermedad convulsiva de Lesch-Nyhan, la falta o deficiencia de enzimas concretos, etc., que son debidas a la presencia de un alelo, digamos anormal, causante de la enfermedad, recesivo en el cromosoma X. Así pues, la presencia del alelo anormal en un cromosoma X y del alelo sano en el otro dará lugar a mujeres heterocigotas para este carácter, es decir, una mujer portadora del alelo que no sufrirá la enfermedad, pero que podrá transmitirla a sus hijos. Mientras que las mujeres homocigóticas con ambos alelos anormales sí que padecerán la enfermedad. En algunos casos, como la hemofilia, se produce la muerte del feto, por lo que el homocigoto recesivo es letal. En cambio, en los varones no es posible la heterocigosis, ya que solo existe un cromosoma X. Por ello, se dice que el gen se encuentra en hemicigosis, y la presencia del alelo anormal siempre provoca la enfermedad. Debes tener en cuenta que el cromosoma X de los hombres proviene siempre de su madre, ya que el cromosoma Y tiene origen paterno. Por ello, los hijos varones de una mujer portadora de la enfermedad tendrán una probabilidad del 50% de padecer la enfermedad. Además, como comentamos, el cromosoma Y es muy pequeño, pero en él podemos encontrar algunos genes específicos en su región diferencial, entre ellos el gen SRY, causante de una proteína que conduce a la formación de los testículos y con ello del sexo masculino, o genes como el causante de la hipertricosis auricular, una deformación que solo aparece en los varones y que se heredará de un hombre a sus hijos varones. Por último, cuando Mendel estudió la herencia en los guisantes, pudo realizar los cruces que quiso y contar un gran número de descendientes, pero por razones éticas esto es inviable en los cruces humanos. Por ello, cuando se estudia la transmisión de caracteres hereditarios en la especie humana, se suelen utilizar esquemas denominados árboles genealógicos para representar de forma gráfica los resultados del estudio de la herencia del gen en una familia determinada. Para realizar dichas representaciones hay una serie de símbolos convenidos internacionalmente. Un círculo sin colorear representa a una mujer que no muestra el carácter que se estudia en su fenotipo. Un círculo coloreado en oscuro representa a una mujer que sí muestra en su fenotipo el carácter que se estudia. Un círculo coloreado en la mitad vertical representa a una mujer que no muestra en su fenotipo el carácter que se estudia, pero que es portadora del mismo. Un cuadrado sin colorear representa a un hombre que no muestra el carácter que se estudia. Un cuadrado coloreado de oscuro representa a un hombre que sí muestra en su fenotipo el carácter que se estudia. Cada generación se representa en un nivel. Las parejas se unen mediante un segmento horizontal del que baja otro segmento vertical para relacionarlas con sus hijos. Cuando se estudia más de un carácter simultáneamente, los cuadrados o los círculos pueden sombrearse parcialmente en horizontal si muestran un carácter o totalmente si muestran los dos. Veamos ejemplos de algunos casos. En el primer árbol genealógico representamos la herencia en una familia de un desorden autosómico recesivo. Podemos observar varios individuos que no padecen la enfermedad, pero que son portadores de la misma, tanto masculinos como femeninos,
y de otro que sí padece la enfermedad. Y en el segundo árbol genealógico representamos el caso de la herencia de la hemofilia, un carácter recesivo ligado al cromosoma X en la familia real inglesa. Observa el alto caso de números de hemofilia, mucho mayor que en otras familias. Esto se debe a que los miembros de las familias reales se casan entre familiares, y esta consanguinidad eleva la probabilidad de encontrar el alelo anormal, que es mucho menos frecuente en el resto de la población. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la genética humana. A continuación os ofrecemos un dossier de problemas de genética humana para que vayáis practicando. ¡Hasta pronto!